Bienvenidos de vuelta, aquí seguiremos con la historia del vampiro de Iggate. Algunos de esos relatos fueron publicados en el periódico. Fue entonces cuando otro hombre local llamado Sean Manchester comenzó a sospechar lo que realmente estaba sucediendo en Iggate. Esto reunió a David y Sean, y preparó el escenario para los aspectos verdaderamente aterradores del caso de la conexión con el vampiro de Iggate. El 27 de febrero de 1970, Sean Manchester dio una entrevista a un periódico local. Cada vez más personas afirmaban haber visto algo extraño en el cementerio y querían saber qué era. Sean afirmó tener las respuestas. En la entrevista, propuso que el cementerio de Iggate estaba bajo el control de, y cito, un rey vampiro de los no muertos. A través de su propia investigación, Sean creía que el vampiro había sido en vida un aristócrata y un ocultista. Cuando este hombre murió, sus seguidores llevaron su cuerpo desde Rumanía a Londres y lo enterraron en la colina que domina la zona. En ese momento, el área no se usaba, pero después de que el cuerpo fue colocado allí, la colina se transformó en un cementerio. Sean afirmó que durante todo ese tiempo, el cuerpo había estado inactivo. Sin embargo, adoradores de Satanás realizaron rituales en el cementerio, pensando que estaba abandonado, y sin querer despertaron al aristócrata, quien ahora estaba creciendo en poder cada día. Para respaldar sus afirmaciones de que lo que estaba en el cementerio era de hecho un vampiro, Sean le dijo a la prensa que había conocido a dos jóvenes que habían sido víctimas de la criatura. Una era una colegiala que había pasado frente al cementerio de noche y había visto a la figura observándola. Luego comenzó a tener pesadillas con la figura sombría entrando por la ventana de su dormitorio. Cuando la niña se volvió anémica debido a la pérdida de sangre y parecía tener 2 marcas de dientes en el cuello, quedó claro para Sean que la criatura podría ser un vampiro. Colocó crucifijos en la habitación de la niña, junto con ajo y agua bendita, y eso hizo que los sueños se detuvieran. Pronto recuperó su salud. La segunda persona con la que Sean habló fue una mujer llamada Jacqueline. Ella le contó que una noche se despertó y encontró algo en su habitación, apretándole la mano con un toque helado. Más tarde, pensando que era un sueño, Jacqueline se dio cuenta de que tenía cortes en la muñeca y la mano donde había tratado de liberarse. Sean Manchester observó de cerca a Jacqueline y pronto concluyó que ella y su hermano estaban caminando hacia el lado oeste del cementerio en un estado de trance, como si fueran atraídos hacia él. Fue entonces cuando se convenció de que realmente estaba lidiando con un vampiro y que éste residía en esa parte del cementerio. Pero, con miles de tumbas, encontrar cuál contenía a la criatura malvada sería un esfuerzo monumental. Es fácil descartar las experiencias de Sean y David como producto de la fantasía. Pero había algunas cosas sucediendo en el cementerio en ese momento que llevaron a la gente a pensar que había algo en estas historias. Se encontraron velas y marcas rituales en el cementerio, respaldando la idea de que se estaban llevando a cabo rituales satánicos allí por la noche. Esto añadió credibilidad a las afirmaciones de Sean y David de que una presencia maligna había sido despertada. Como resultado, cuando se encontraron varios zorros muertos en el cementerio, los periódicos locales, como el Hampstead and Highgate Express, informaron que los animales habían sido drenados de su sangre. Los registros policiales también muestran que en 1968, solo un año antes de que los avistamientos del vampiro de Iggate se volvieran comunes, una tumba había sido profanada en el cementerio de Tottenham Park, que estaba cerca. Se había desenterrado una tumba y alguien había clavado una estaca de madera en el pecho de sus ocupantes. El viernes 13 de marzo de 1970, el canal de televisión británico ITV emitió un documental sobre el vampiro de Iggate. Presentaba tanto a David Farrant como a Sean Manchester, así como a otras personas que hablaban de sus experiencias en este cementerio. Para entonces, David y Sean se habían convertido en enemigos, ridiculizándose mutuamente en la prensa. Esto generó más interés en la disputa de la investigación paranormal y culminó con ambos hombres acordando un enfrentamiento dentro del cementerio. Esto fue promocionado como una prueba de poder para ver si alguno de ellos tenía la capacidad, a través de varios rituales, de acabar con el vampiro de una vez por todas. El duelo mágico, tal como se promocionó, nunca ocurrió. En su lugar, ambos hombres continuaron afirmando que eran los únicos capaces de librar el área de la presencia maligna. Después de la emisión del documental, el vampiro de Iggate se convirtió en un tema de noticias nacional, y la gente acudió desde todo el Reino Unido para visitar el cementerio.
Algunos solo tenían curiosidad, pero otros afirmaban que también querían derrotar al no muerto. Sin embargo, había aspectos más macabros de lo que estaba ocurriendo en el cementerio en ese momento, y estos eventos inquietantes a menudo fueron eclipsados por la disputa entre David y Sean. Personas desconocidas estaban desenterrando cuerpos del cementerio y colocándolos en lugares extraños alrededor del área. Increíblemente, una persona que vivía en la zona incluso encontró uno de los cadáveres dentro de su coche, sentado al volante. Mientras que algunas sugirieron que los cuerpos eran miembros de los no muertos, sabemos con certeza que estaban involucrados seres humanos. En un caso particularmente espeluznante, el cuerpo mutilado de una mujer fue encontrado al pie de la colina, donde algunas de las antiguas tumbas se extendían profundamente bajo tierra. El cuerpo había sido decapitado y quemado hasta quedar irreconocible. Los informes policiales indican que creen que el cuerpo había sido utilizado en un ritual satánico genuino. A medida que crecía la histeria en torno a la actividad sobrenatural en el cementerio, tanto Sean Manchester como David Ferrand intentaron finalmente acabar con la criatura. David no creía que fuera un vampiro y, en cambio, pensaba que era un espíritu. Espíritu o demonio, decidió comunicarse con la entidad realizando rituales con un grupo de practicantes wiccanos. Se necesitaron 3 intentos, pero durante el tercer ritual, uno de los practicantes fue envuelto por un manto negro. Sobrevivió, pero luego dijo que sintió 2 manos heladas envolviéndose alrededor de su cuello, tratando de estrangularla. Esto fue suficiente para que David supiera que la entidad era realmente maligna. Tras llevar a cabo más investigaciones, David afirmó que el cementerio se encuentra sobre una línea ley. Estas líneas son consideradas por algunos como los restos de estructuras erigidas por antiguos pueblos como los druidas. Se dice que llevan energías de la tierra y se han vuelto sinónimas de fantasmas y otros fenómenos sobrenaturales. David afirmó que la entidad de Igate era un espíritu maligno que se movía a lo largo de esta línea ley, y que solo podía desplazarse a través de ella. Para respaldar sus afirmaciones, encontró registros de avistamientos de una figura sombría en otros lugares fuera del cementerio donde supuestamente corría la línea. Eventualmente, David fue arrestado por entrar al cementerio durante la noche portando objetos rituales. El caso fue desestimado en el tribunal, y esto fue lo más lejos que David llegó con la entidad. Sean Manchester, por otro lado, afirmó haber eliminado definitivamente al ser. Y para él, no había duda de que se trataba de un vampiro. Unos meses después de que se encontrara el cuerpo decapitado y carbonizado de una mujer en el cementerio, Sean y sus asociados más cercanos afirmaron haber encontrado la tumba del vampiro. Aquí terminamos con la segunda parte. Da clic en la pantalla para seguir escuchando la historia del vampiro de Igate.